Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el teorema del cambio de variable. En el capítulo pasado vimos la matriz jacobiana y el determinante de la matriz jacobiana, que también se le llama comúnmente el jacobiano. Lo único que lo vimos desde un punto de vista, el jacobiano me refiero, desde un punto de vista algebraico. Bueno, pues en este capítulo vamos a verlo o vamos a demostrar lo mismo, vamos a llegar a la misma conclusión que llegamos en el capítulo pasado, pero desde un punto de vista, desde el área del cálculo multivariable. Entonces, ese punto de vista, pues se le llama el teorema del cambio de variable. Pero en resumidas cuentas vamos a llegar a lo mismo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer unas consideraciones previas que va a ser el interpretar una composición de funciones de un tipo específico como un cambio de variable o de coordenadas, que a efectos prácticos es lo mismo. Entonces, vamos a definir una función f, una función escalar, que va a ir de un subconjunto de R2 a R. Vale. Y luego vamos a definir una función g vectorial que va a ir de un subconjunto de R2 a R2 también. Vale. Entonces, estas funciones vamos a definirlas. F se define como una función de la variable x, de forma que comerá vectores de R2 con coordenadas x1, x2 y nos devolverá un número. Vale, pues g es una función vectorial que se define como una función de la variable y. Entonces, esta función, por ser vectorial, pues tendrá como salida las coordenadas de un vector. Vamos a llamarlas G1 y G2. Esta G1 y esta G2 son a su vez funciones de I1 e I2. Vale. Lo he colocado por aquí a la derecha para tener sitio para seguir escribiendo. Entonces, lo que os decía es que como el espacio de salida de la función g, que es un subconjunto de R2, es igual al espacio de entrada de la función f, pues lo que sale de g puede entrar en f. Así que podemos componer f compuesto con g, que no será otra cosa que f de g. Entonces esto es f de G1, que depende de I1 e I2, y de G2, que depende de I1 e I2. Entonces todo esto será una nueva función que será f que depende de I1 y de I2. Vale. Entonces lo que os decía es que todo esto reproduce un cambio de variable o de coordenadas, pero en notación del cálculo, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo muy rápido que va a ser el de las coordenadas polares. Entonces, en las coordenadas polares tenemos que x se define como una función de r y de teta, que es r por el coseno de teta. Y la y se define como una función también de r y de teta, que es r por el seno de teta. Vale, entonces aquí voy a dejarme un espacio, ahora veréis por qué. Si yo tengo una función de f de x y de y quiero incorporar el nuevo cambio de variable o coordenadas polares, pues entonces f será una función de x que a su vez depende de r y de teta, y una función de y que a su vez depende de r y de teta.
Entonces, una vez hagamos el cambio de coordenadas, pues tendremos una función que depende solo de r y de θ. Y esto es exactamente lo que os he puesto yo aquí arriba de una composición de f con g si decimos que la salida de la función g son x e y. O sea, si interpretamos a x como g1 e y como g2. Entonces, en este caso, veis que el esquema es exactamente igual. O sea, tenemos x e y como g1 y g2, y luego tenemos y1 e y2 como r y θ. Por lo tanto, un cambio de variable o coordenadas se puede expresar en el lenguaje del cálculo como una composición de funciones de este tipo. Muy bien, pues la motivación para empezar con la demostración del teorema viene de querer calcular el área de una región que está comprendida entre una serie de curvas. En este ejemplo en concreto, pues yo he puesto dos tipos de curvas que son parábolas. Son de la forma, estas de aquí, por ejemplo, estas de aquí, con la x al cuadrado positiva, y estas de aquí con la x al cuadrado negativa, ¿vale? Entonces lo que tenemos es que estas curvas delimitan una región que tiene 4 vértices, que son estos de aquí, este y este. En concreto a uno le he dado nombre porque me va a servir en los cálculos. Y pues a esta región de la cual vamos a querer calcular el área, pues vamos a llamarle pues A de área y vamos a sombrearla en un color. Bueno, pues lo que primero se nos podría ocurrir pues es ir calculando áreas por debajo de curvas, pues por ejemplo venirnos a este punto de aquí, que parece que es el más alejado hacia la izquierda, y esta curva, menos x al cuadrado más 4, que parece como que es la que delimita más hacia el norte de toda la superficie, y pues marcar una región y calcular pues de aquí a aquí, por ejemplo, al punto x0 y 0, calcular todo este área de aquí en la que está incluida la región que queremos y luego ir restando pues el área de otras ciertas zonas, pues como pueden ser esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta otra de aquí. Pero si lo hicierais en la práctica veríais que se convertiría en una tarea demasiado complicada y irrealizable prácticamente. Entonces vamos a pensar un poco a ver si podemos encontrar una forma mejor. Pues lo que primero nos damos cuenta es lo que hemos dicho al principio, que aquí tenemos dos tipos de curvas. Entonces vamos a clasificarlas. Vamos a tener una familia de curvas dadas por gamma 1, vamos a llamarles así, que son de la forma y igual a x cuadrado más una constante. Entonces vamos a poner en azul esta constante, ahora veréis. Y luego tenemos otra familia de curvas que vamos a llamarla, por ejemplo, gamma 2, y estas van a ser de la forma y igual a menos x al cuadrado más otra constante, vamos a llamarla k, donde las constantes e, c, pues por ejemplo, en este caso son aquí 2 y aquí un 0 que no aparece, y las constantes k, pues en este caso son 3 y 4. Bueno, pues se nos ocurre que podríamos, de alguna forma, o lo que más nos gustaría para poder encontrar el área, que es el objetivo, es que en vez de estar formada o delimitada por curvas, este área fuera un paralelogramo o un cuadrado, en resumidas cuentas, o sea, que estuviera delimitada, pues, por una región de este tipo o, en todo caso, por una región así. Más que nada porque aquí es muy fácil calcular áreas y en una región curva pues ya estamos viendo que no tanto. Entonces se nos podría ocurrir ir a algún tipo de espacio en el cual este área se transformara en un paralelogramo, en un cuadrado.
Entonces, para ello lo que tendríamos que hacer es un cambio de variable en x y en y. ¿Pero qué cambio de variable? Bueno, pues lo que nos damos cuenta es que cada una de estas curvas podemos etiquetarla con un número, el cual a lo largo de la curva ese número permanece constante. Pues por ejemplo, lo que os estaba diciendo, en las curvas de constante c, pues en esta de aquí, pues por ejemplo, este 2, a lo largo de toda esta curva, pues la y la x irán cambiando en función del punto que señalemos, pero el 2 será siempre un 2. En esta de aquí, pues igual a lo largo de la curva irán cambiando tanto x como y, haciendo referencia a todos los infinitos puntos de ella, pero el 0 que viene aquí sumando, este es constante en toda ella. Entonces, y lo mismo pasa con las otras dos curvas. Entonces, se nos ocurre que tanto c como k pueden ser unas buenas variables en las cuales hacer un cambio y etiquetar nuestras curvas en vez de con las antiguas, con x y con y. Así que vamos a llamarlas pues a la familia de curvas con constante c, pues vamos a decir que esta c va a ser una nueva variable que vamos a llamar u, y las que tenía la constante k, pues una nueva variable que vamos a llamar u. Entonces aquí, en estas curvas en concreto, pues por ejemplo, vamos a llamar, como por cada familia solo hay dos curvas, pues a la constante que la acompaña vamos a llamarla, pues a las del primer tipo, vamos a llamar u sub 0 a la primera y a la segunda u sub 1, por etiquetarlas de alguna forma. Podríamos ponerla con el mismo número que le acompaña, pero bueno, pues vamos a llamarlas así. Además, como esta curva pasa por el punto que yo he llamado x0 y 0, pues es conveniente que le llamemos u0 e igual a esta de aquí, a la que es menos x al cuadrado más 3, como pasa por el punto x0 y 0, pues vamos a llamar a su v la v0. Y a este 4, pues vamos a llamarle v1. Donde ahora estas v's y estas u's, pues son variables nuevas. Bueno, pues nuestro siguiente objetivo es encontrar la transformación que nos relaciona las coordenadas antiguas con las nuevas. Porque, en definitiva, yo aquí he puesto un ejemplo para que se visualice esto bien y no sea demasiado abstracto, pero en cuanto que lleguemos, pero vamos, más que nada para que veáis cómo se hace. Pero una vez vayamos extrapolando poco a poco a un caso general, pues borraré todo atisbo de ecuaciones particulares, ¿vale? Entonces, lo que os decía, pues es que queremos encontrar la transformación que nos relaciona unas coordenadas con otras, o en definitiva, pues despejar u y v y despejar x e y, pues cada una en función de las otras. Así que aquí, en esta primera ecuación y en esta segunda, pues vemos que podemos despejar muy fácilmente u y v. Aquí u y aquí v. Entonces en la primera, u pues será, llevándonos este x cuadrado al otro lado, pues menos x al cuadrado más y. Y esta de aquí abajo, lo mismo. Lo que pasa que queda con signo positivo, x al cuadrado más y. Entonces podemos poner esto en forma matricial como que si tenemos un vector formado por las coordenadas u y v, o las variables u y v, pues debe de existir una transformación, vamos a llamarle t, que nos devuelva las coordenadas o las variables x e y. Entonces, en este caso, esta transformación puede representarse mediante una matriz y para este cambio de coordenadas es la siguiente. Lo que pasa que dejadme que, como vamos a encontrar también la inversa de esta relación, o sea, las coordenadas verdes expresadas como una transformación por las coordenadas azules, dejadme que llame a esta t, en vez de que sea la transformación directa,
vamos a decir que es la transformación inversa. Más que nada porque en todos los libros viene que la transformación directa es la otra, la que despeja las coordenadas x, y en función de las nuevas. Entonces, esta matriz, pues para que no quede esto muy abstracto, pues va a ser la siguiente. Vamos a tener la matriz multiplicando a las variables verdes. A ver, que no me cabe esto muy justito. Vale, ahora sí. Y veríais que esta transformación es menos x, x, 1, 1. De forma que vais a ver que reproduce la transformación. Si aquí multiplicamos menos x a x, pues tenemos menos x al cuadrado, que es lo que tenemos aquí, y luego 1 por y, pues más y. Y aquí lo tenemos. Y eso, pues como es la primera fila, pues reproduce la u. Si multiplicamos x por x, pues tenemos x al cuadrado, y luego u más 1 por y, pues es y, que aquí lo tenemos, y eso es la segunda fila que reproduce la variable u. ¿De acuerdo? O sea que vemos que esta sería la matriz. Si el que la matriz dependa de las coordenadas, pues no tiene mayor problema, o sea, no pasa nada, o sea, es algo que puede pasar, y lo único que significa es que la matriz que relaciona unas coordenadas con otras depende del punto en el que nosotros estemos. Vale, pues ahora vamos a encontrar la otra relación. Pues para ello vamos a hacer un copia-pega de esto de aquí. Entonces vamos a hacer dos operaciones. Por aquí, por un lado, vamos a igualar y con y. Entonces vamos a tener que x al cuadrado más u es igual a menos x al cuadrado más u. Entonces ya aquí no aparece la y, y podemos encontrar la x. Así que vamos con ello. Lo que vamos a tener es que 2x al cuadrado va a ser igual a v menos u. Llevándonos este 2 y haciendo la raíz, pues lo que encontramos es que la x pues viene dada por la raíz de v menos u entre 2. Vale, pues para encontrar la y, lo que vamos a hacer es coger estas dos ecuaciones y las vamos a sumar. Entonces aquí tendremos 2y igual a x al cuadrado más menos x al cuadrado, pues esto se nos va a cancelar y tendremos u más v. Por lo tanto, despejando la y, pues vamos a tener que y, la coordenada y o la variable y, pues es igual a u más v, o bueno, vamos a poner v más u para dejarlo en el orden que lo hemos dejado arriba. O sea, la primera coordenada sería la u, pero bueno, aquí lo he dejado pues para no poner dos signos, ahorrarme uno, más que nada. Y en esto entre 2. Bueno, pues una vez hemos llegado a esto, podemos igual relacionar las variables x, y mediante una transformación sobre las variables u y v. En concreto, esta matriz T, pues igual que arriba, si os ponéis despacio a intentar sacar cuáles son sus componentes, pues lo que veríais es que obtenemos esto. O sea, tenemos que T sería menos 1 entre raíz de 2 por v menos u. Aquí sería
un medio, y en la otra columna sería muy parecido, solo que la primera componente tendría un signo positivo y la segunda sí que queda igual, que es un medio. Vale, entonces esto multiplicado por las nuevas variables y veis que igual podemos ir uno a uno multiplicando por u, y como la raíz es un medio, pues aquí en el numerador nos quedaría menos u más v, o sea, v menos u elevado a 1. Como aquí abajo aparece elevado a un medio, pues 1 menos un medio es un medio. Entonces tendríamos v menos u en el numerador elevado a un medio, o sea, la raíz entre raíz de 2. O sea, podríamos incorporar la raíz a todo y nos quedaría esta transformación. Y lo mismo para la y. O sea, aquí tenemos un medio por u más un medio por v, pues nos quedaría un más v entre 2. Entonces, lo importante de todo esto es señalar que existe esta transformación en el caso en el que exista, porque habrá veces que no, pero en las veces que sí, y señalar que lo que le vamos a pedir es que cada uno de los puntos del espacio verde tenga asociado un punto y solo uno del espacio azul y que vengan dados pues por la matriz T. O en resumidas cuentas le vamos a pedir a la matriz T que sea lo que en las funciones llamamos la biyectividad. Lo que pasa que en matrices eso se llama isomorfismo. La razón de pedirle que la biyectividad o el isomorfismo a la matriz T es precisamente pues, por lo mismo que se lo pedimos a ciertas funciones, más que nada para que exista la inversa, para que esta matriz de aquí arriba que hemos llamado T inversa, pues exista, ¿de acuerdo? Y también que cada punto de uno de los dos espacios tenga como imagen un único punto del otro, de forma que la relación sea biunívoca. Esto es pues, precisamente porque para que al hacer la inversa no tengamos ambigüedad de que a un punto, por ejemplo, le corresponden dos. Entonces, cuando queramos construir en el nuevo espacio formado por las variables u y v este cuadrado, o sea, esta superficie, pues no tengamos lugar a dudas de dónde colocar los puntos, sino que cada uno de estos puntos de aquí, tanto este, como este, vayan a un único punto del otro espacio. Bueno, pues ya ha llegado el punto donde os iba a decir que llegado a esta generalización, pues ya no nos interesa que pues, por ejemplo, estas curvas vengan dadas por esta ecuación en concreto. Lo único que nos interesa es la nueva variable asociada a la coordenada. O sea, a esta de aquí U1, a esta de aquí U0 y a las otras igual. A estas V1 y a estas V0. Y tampoco nos importa cuáles son las matrices T y las coordenadas en concreto, o sea, las transformaciones, sino que lo que nos importa es esto, que T sea biyectiva. Vale, pues os voy a enseñar ahora el nuevo espacio, o sea, el espacio azul dado por las coordenadas u y v, las variables u y v, que es el siguiente. Es este de aquí. Entonces, en este espacio, pues las curvas que eran, como etiquetamos a la variable u y a la v cuando les dábamos valor constante, pues aquí son rectas, o sea, es un espacio cartesiano de toda la vida. Entonces, lo que os estaba diciendo es, pues, que podríamos intentar hacer este cambio con las punto por punto. Pues, por ejemplo, si a este punto de aquí, al de aquí arriba, le llamamos el punto x1 y 1, pues, mediante la transformación t, que nos lo lleve a este punto de aquí,
dado por las nuevas variables U1, V1, ¿vale? Veis que justo por este punto pasa la curva que es U1 y la curva que es V1, por lo tanto tiene sentido llamarle así, por eso veis que antes les he dado estos nombres. Entonces, hacer lo mismo con el resto de puntos, con este, que podríamos decir que es este de aquí, y con este otro, que podríamos decir que es este, y calcular el área, pues porque el área en este mundo, en el mundo azul, que nos ha quedado un paralelogramo. De hecho, si lo comprobáis con estas matrices de la transformación que yo os he puesto, las ecuaciones que tenía al principio, si me da tiempo y no me queda muy largo el vídeo, al final os enseño un ejemplo práctico, pues si lo hacéis, veis que queda exactamente un cuadrado, ¿vale? Bueno, pues calcular el área de un cuadrado es tan fácil como multiplicar su base, que es incremento en la coordenada u, que es este de aquí, por incremento en la coordenada v, que es esta de aquí, o sea, va a lo largo de este eje. Pero si lo hiciéramos, estaríamos cometiendo un error porque nada nos garantiza que al cambiar a las coordenadas, a las variables azules, el área de esta región se mantenga. Esto es como decir que si tenemos un área encerrada por un cuadrado, si hacemos una transformación al perímetro de ese cuadrado de tal forma que lo convirtamos en un círculo con la misma longitud del perímetro, o sea, estoy diciendo que si tenemos en un mundo verde un cuadrado y hacemos y el perímetro de este cuadrado mide P, por ejemplo, P del cuadrado, pues si al hacer un cambio a un mundo en el que los cuadrados son círculos y este círculo tiene un perímetro que será el perímetro del círculo, pero que es igual al perímetro del cuadrado, pues es lo mismo que decir que entonces este área de aquí, al hacer la transformación, se mantiene dentro del círculo. Bueno, pues esto podéis calcularlo muy rápido y ver que esto no ocurre. O sea, esto no sucede, ¿vale? Por lo tanto, nada nos garantiza que al hacer este cambio mantengamos el mismo área. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues la solución es hacer algo parecido, pero en vez de con áreas grandes, con áreas infinitesimales. Entonces, ¿cuál es el camino que vamos a seguir? Bueno, pues primero vamos a definir un vector posición. Y ahora vamos a volver al espacio verde, al de variables x, y momentáneamente. Entonces, un vector posición en este espacio, pues será un vector r que depende de x y de y, que son las variables, las coordenadas. Bueno, pero hemos visto que x e y podemos relacionarlas mediante una transformación con las variables u y v. Por lo tanto, r depende de x, pero x a su vez depende de, y voy a ponerlo en el color, de u y de v, e y depende también de u y de v. Vale, entonces, una vez dejemos las nuevas variables, pues esto lo que será es un vector, vamos a ponerlo en color azul, r de u y v. Muy bien. Entonces, lo que nos va a interesar es definir un par de vectores posición, uno que marque los puntos de esta curva, la que tiene u0, la que tiene u igual a u0 constante, y otro que marque los puntos de esta otra, la que tiene la variable v igual a v0 constante. Entonces, vamos a definirlo, que a lo largo de estas curvas, u es igual a u0, que es constante, y aquí no me va a caber, y vamos a moverlo un poquito,
y aquí tenemos v igual a v0 igual a constante. Entonces, el vector posición que apunte a esta curva de aquí, no voy a poner la flechita, ¿vale? Porque si no, no me va a caber, pero ese será un vector R que tenga la variable u como variable independiente y la otra variable constante, o sea, v0. Por lo tanto, en realidad, a lo largo de toda esta curva, solo hay dependencia de u. Vale, pues aquí a lo largo de esta voy a, de hecho, borrar este punto de aquí y voy a ponerlo aquí debajo. Vale, pues esta de aquí, esta curva, la que tiene u igual a un 0 constante, pues el vector posición que apunte a lo largo de ella será un vector r y este tendrá la u constante y solo dependerá de v. O sea, a lo largo de esta curva solo hay dependencia en una de las dos variables y es u. Entonces vamos a darle un nombre especial a estos dos vectores, pues como este de aquí solo depende de u, pues vamos a ponerle un subíndice u, y a este de aquí que solo depende de v, pues vamos a ponerle un subíndice v. Entonces estos dos vectores van a ser r de u, que depende de u y v es una constante, pues exactamente aquí el mismo esquema, será r de x que depende de u y v es constante, y de y que depende de u y que v es constante. Vale. Y el otro vector, pues más de lo mismo. El otro será r sub v, que tendrá constante u y depende de v. Por lo tanto, este será r de x, que depende de u constante y de v, e y, que depende de u constante y de v. Vale. Entonces, a ver, voy a... Sí, yo creo que me sigue cabiendo por aquí. Entonces, lo que vamos a calcular ahora, o la idea, va a ser la siguiente. Como estos dos vectores a lo largo de estas curvas solo dependen de una de las variables, calcular un vector tangente en el punto x0 y 0 a estas curvas, pues será derivarlas respecto al único parámetro del que depende, ¿vale? Como a lo largo de todas las curvas, o sea, de estas curvas, de esta y de esta, la que tiene u0 constante y v0 constante, pues estos vectores posición dependen de un único parámetro, pues la derivada podremos ponerla como una derivada total. Así que vamos a poner aquí los vectores tangentes. Por lo tanto, el primer vector tangente, que será algo parecido a esto, vamos a dibujarlos, pues a la curva u, o sea, a esta curva dada por este vector posición en el punto x0 y 0, pues será más o menos un vector así. Y a la otra curva, pues será pues más o menos un vector así. Vale. Entonces, estos dos vectores tangentes, como digo, los calcularemos haciendo, al depender solo de una variable cada uno de los vectores posición, pues haremos la derivada total, la del vector RU respecto a U, porque es la variable de la que le ha quedado solo la dependencia. ¿Y esto a qué será igual? Pues en concreto a hacer la derivada parcial de un vector R cualquiera respecto de U, porque el que a lo largo de esta curva V sea constante es equivalente, y hacer una derivada total es igual que hacer una derivada parcial teniendo en cuenta que a lo mejor no fuera constante la V respecto de U, porque como al hacer una derivada parcial respecto de una variable, la otra se toma como constante, pues esto da igual en definitiva.
Entonces, esto nos va a dar un vector que va a ser parcial de x respecto a u, parcial de y respecto a u. Pero lo bueno de poder ponerlo como una derivada total es que el vector tangente vamos a poder hacerlo infinitesimal, porque si esto es igual a esto de aquí, podemos despejar diferencial de r sub u llevándonos el diferencial de u multiplicando a las coordenadas del vector. Así que vamos a tener de r u como estas coordenadas dadas por las derivadas respecto a u por un diferencial de u. Y lo mismo con el vector, el que marca la curva que tiene u igual a u0 constante. Pues sí, su vector tangente será la derivada de ese vector respecto de la variable que depende, o sea, de v. Por lo tanto, esto será igual a calcular la derivada parcial de un vector normal respecto de esa variable y tomando, aquí ya va implícito que se toma la otra variable como constante. Entonces, esto será igual, ponemos aquí estas derivadas parciales de x y de y, pero en vez de respecto a u, pues respecto a u. Y para hacer este vector diferencial, pues hacemos lo mismo que con el otro. Despejamos el diferencial de r sub v como las coordenadas dadas por estas derivadas multiplicado por el diferencial de v. Entonces, dejadme que modifique un momentito los dibujos para que se vea todo esto bien. Vale, pues esto sería lo que estamos haciendo. O sea, ahora los vectores tangentes en el punto x0 y 0 a estas curvas, pues son vectores muy pequeñitos y estos vectores pues van a formar un área diferencial. O sea, un área muy, muy pequeña, infinitesimal, que será este diferencial de área que le he puesto de color verde. Esto en los libros a las regiones, a las áreas de cada uno de estos dos espacios, les dan un nombre propio, pero bueno, yo simplemente las estoy diferenciando por el color, ¿vale? Pero si queréis, pues podemos ponerle, por ejemplo, a la del espacio azul un diferencial de área asterisco o algo, pero para marcar que son dos regiones distintas, ¿vale? Bueno, pues el hacer lo homólogo a calcular este área diferencial en el espacio xy, pues sería irnos al espacio UV y en el punto U0, V0, que es la imagen mediante la transformación T del X0 y 0, pues calcular también unos vectores diferenciales tangentes a lo largo de estas curvas. Y preguntarnos si estos diferenciales de área siguen siendo distintos o ya son iguales. O sea, si el diferencial de área verde ahora es igual al diferencial de área azul. Bueno, pues la respuesta es que sigue siendo que no. Vamos a ver ahora mediante un cálculo que estos diferenciales son proporcionales pero no iguales. O sea, el diferencial de área, a ver dónde lo pongo, el diferencial de área verde va a ser igual a una constante, vamos a llamar alfa, por el diferencial de área azul, ¿vale? Donde esta constante, os hago spoiler, pues va a ser el determinante del jacobiano. Y eso lo vamos a ver porque, aunque estemos en el espacio verde, este diferencial de área, nosotros lo hemos calculado de esta forma, con los vectores tangentes a estas curvas, pero si nosotros, como nuestro espacio es cartesiano, podríamos calcular un diferencial de área perfectamente así. Podríamos decir que el diferencial de área es igual a un diferencial en la coordenada x por un diferencial en la coordenada y, porque en el límite en el que hacemos todo esto infinitesimal con estos diferenciales, pues el trocito más pequeño de superficie en un espacio cartesiano es un cuadradito. Entonces, pues aunque este cuadradito en concreto nos haya salido como un poco rotado, pues sigue siendo un cuadrado.
de forma que podemos coger lo largo que tiene en la dirección X, multiplicarlo por lo largo que tiene en la dirección Y, aunque sea infinitesimal, y nos estaría dando su área, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver, igual que, pues, por ejemplo, aquí, en este espacio. Nosotros, si nos dieran de partida este espacio de aquí, pues nosotros calcular un área, o sea, por ejemplo, un diferencial de área azul, pues esto igual sería un diferencial de U por un diferencial de V. Pero este área de aquí en concreto, o sea, nosotros lo que buscamos es la equivalencia de este área en concreto, no de un área genérica, ¿vale? Entonces, cuidado, porque aunque estamos jugando con los diferenciales y en el límite en el que todo esto es muy pequeño, no vale cualquier igualar una región infinitesimal a otra porque lo estaríamos haciendo mal. O sea, lo que tenemos que hacer es eso, buscar una relación de proporcionalidad dada por esta que he puesto aquí. Un diferencial de área es proporcional al otro. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Bueno, pues calculando el área formada por los diferenciales de los vectores tangentes a estas curvas. ¿Cómo se calcula ese área? Bueno, pues ya vimos en el capítulo pasado que si hacemos el módulo del producto vectorial de estos dos vectores, pues calculamos el área que forman. Por lo tanto, el área, voy a subirlo un poco, no vaya a ser que necesite una segunda línea para escribir aquí abajo. Entonces, lo que estoy diciendo es que el diferencial de área verde lo hemos calculado en este espacio como el módulo del producto vectorial de dRU por dRV. Vale. Entonces, bueno, ahora voy a tener que poner un determinante y sí que no me va a caber. Vale. Entonces, dRU, pues hemos visto que es este vector de aquí. Es o sea, esto es derivada parcial de R respecto de U, de un vector cualquiera. Y este de aquí abajo, este es derivada parcial de un vector cualquiera respecto de V. Por lo tanto, aquí dentro del módulo del producto vectorial, pues va a ir la derivada parcial de R respecto a U por du, donde esto es esto de aquí, ¿vale? Producto vectorial, derivada parcial de R respecto a V por dv. Vale, pues como dv y du no son vectores, pueden salir fuera de este producto vectorial y esto pues solo aplica a dr, o sea, parcial de R respecto a U, producto vectorial, parcial de R respecto a V. Y todo esto multiplicado por dr, perdón, por du dv. Vale, pues ahora vamos a hacer el módulo del producto vectorial visto como un determinante. Por lo tanto, tendremos que poner en columnas las coordenadas de cada uno de estos dos vectores. Pues derivada de R respecto a U, pues es derivada, y ya esto de hecho lo voy a poner en color azul, pues aquí tendremos en la primera columna derivada de X respecto de U, derivada de Y respecto de U, porque X e Y son las coordenadas, o sea, las derivadas respecto a X y respecto a Y, perdón, las derivadas de X y de Y respecto a U, que son las coordenadas de este vector, ¿vale? Aquí están. Y en la segunda columna, pues derivada de X respecto de V, derivada de Y respecto de V. Y todo esto por
diferencial de u, diferencial de v, pues ¿qué tenemos aquí? Pues que el determinante de esta matriz es lo que nosotros vimos en el capítulo pasado. Esta matriz era la matriz jacobiana y el determinante de esto pues es el jacobiano. Entonces pues podemos poner también esta igualdad como el determinante de la matriz jacobiana que depende de u y de v por du de v. Entonces ahora pues confirmamos nuestra hipótesis de que estos diferenciales de área, el diferencial verde y el diferencial azul, pues no son iguales, sino que son proporcionales. Y esta constante, entre comillas, porque puede que sea constante o puede que no. De hecho, es una función de u y de v, de las nuevas variables. Pero que lo que quería decir es que el diferencial de área verde es igual a un factor de proporcionalidad por el diferencial de área azul, que es este de aquí. Así que voy a borrar todo esto y ya enuncio el teorema del cambio de variable. Vale, pues el teorema del cambio de variable dice lo siguiente. Cuando tenemos una integral en una región, o queremos integrar una región, vamos a decirle el área de color verde contenida en R2 o sobre esta región, mejor dicho, de una función de xy por diferencial de x, diferencial de y, pues cuando el hacer esta integral, como lo que hemos visto al principio, pues es demasiado complicado. Entonces, lo que nos gustaría, en vez de hacer una integral sobre curvas o lo que fuera, o sea, pues es hacer una integral doble, que es mucho más fácil y es lo que hemos hecho en todo esto. Y esta integral, pues ya no es una integral donde en los límites tenemos que meter las curvas por las que está perimetrada la región y tal y cual, sino que aquí simplemente esto es una integral doble, se integra primero respecto a la variable v, por ejemplo, y luego respecto a la variable u, y cuando se integra, pues como al derivar parcialmente, pues la integral doble, pues se toma la variable que no estamos integrando, se toma como constante y luego al revés igual, ¿vale? Entonces aquí esto es una función de u y de v y el diferencial, para que se transforme bien, pues tiene que ser el determinante del jacobiano. O sea, esto de aquí multiplicado por du y por du. Entonces, bueno, vamos a poner ahora el cambio de variable, el teorema, tal y como viene en las bibliografías de los libros, con la notación que hemos usado pues aquí arriba, viendo el cambio de variable como una composición de funciones. Entonces, como las nuevas variables son u y v, pues a esas variables en la notación de aquí arriba las hemos llamado i. Por lo tanto, el jacobiano será, será una matriz que dependa de i vector, que, muchas veces se pone como parcial de las g's de aquí arriba, o sea, g1, g2, así hasta la dimensión que sea, en este caso 2, donde g1 es x y g2 es y, ¿vale? O sea, son la salida de la función g, que es la entrada de la función f. Por lo tanto, esto viene como g1, g2 parcial respecto a i1 y 2, que esto no es más que esta matriz. Vale, entonces esto es la matriz jacobiana y el teorema del cambio variable, entonces en esta notación pues se enuncia así. Se enuncia como que la integral sobre la región A, que era el área que teníamos en un inicio en el espacio verde. La región A contenida en R2 de la función que depende de x1 y x2, en este caso por de x1 de x2,
esto se transforma, o sea, aquí esto podríamos ponerlo hasta dimensión Rn y añadir aquí puntos suspensivos hasta xn, ¿vale? Pues esto se transforma en la doble integral sobre la región B, que en realidad era la región que yo he llamado A de color azul, también contenida en R2, de f de G1 de I1 I2, G2 de I1 I2, ¿de acuerdo? Donde esto es la composición de f con g, o sea, es incorporar el cambio de variable en la función f. Todo esto multiplicado por el determinante por el de la matriz jacobiana, o sea, por el jacobiano, que normalmente en este teorema se escribe así, o sea, parcial G1, G2 respecto I1, I2, y todo esto entre las barras del determinante, multiplicado por de I1 de I2. Y este sería el teorema al que hemos llegado, motivados por calcular el área de una región cuyos límites eran curvas. Entonces, como eso, pues repito, es extremadamente difícil hacerlo con una integral normal y corriente, pues lo trasladamos a un mundo plano, que era el mundo de las variables u y v, donde aquí pues lo que tenemos que hacer es simplemente hacer la integral de un cuadrado, o sea, una integral doble, y tener en cuenta que hay un factor de proporcionalidad entre las áreas, que es este del determinante de la matriz jacobiana. Y ya está. Entonces, pues nada, este es el teorema del cambio variable. Espero que os haya quedado claro y nos vemos en el siguiente capítulo.